Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Vamos a esperar mientras se conectan los demás, ¿verdad? Para que estemos, a ver quién más entra a la clase de hoy. Hola, profe, buenos días. Buenos días.
Vamos a comenzar dentro de unos 2 minutos para que, a ver quién más se integra a la clase. ¿Verdad? Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar unos 2 minutos para ver quién más entra a la clase para que ya empecemos el día de hoy. Bueno, pues buenos días, vamos a empezar, ¿verdad? Yo creo que ya más nadie se va a conectar. ¿Me escuchan bien? Para que empecemos el día de hoy la clase.
Vamos a ver lo que es hoy fusión y transformación de sociedades. Y vamos a trabajar la parte de que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes de la clase, de la asignatura. Vamos a ver entonces lo que es fusión y transformación de sociedades. A medida que pues el tiempo va pasando, las sociedades van creciendo y para poder comercializar en el mercado, entonces al momento de expandirse, las sociedades tienen que al final tener que pasar diversos procesos. Entonces, la fusión y la transformación de las sociedades es algo que va a suceder continuamente. Entonces, a medida que pasan las cosas, ¿verdad? La sociedad va creciendo, la economía va creciendo en determinado momento, el negocio va a tener que transformarse o fusionarse. Es una herramienta útil en la reestructuración de los negocios, en la fusión de las sociedades, cuando resulta conveniente concentrar las operaciones de dos o más sociedades en una sola de ellas u otra nueva con la desaparición de los demás. Dentro de nuestra economía, la fusión de sociedades representa una nueva forma de reestructurarse. Muchos negocios buscan adquirir nuevos mercados, mejorar algunas líneas de producción, por eso desean fusionarse, adquirir nuevos procesos, implementar nuevas ideas, adquirir nuevos capitales, mejorar los servicios a los clientes, reducir sus costos de operación y mejorar pues la parte administrativa. Además de cuando querés fusionarte o transformar la sociedad, es importante también adquirir nuevos negocios, ¿verdad? Nuevos mercados y atraer nuevos inversionistas. Nuevos inversionistas. Es fusión de sociedades. Constituye una operación usada para unificar inversión y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama u objetivos compatibles. Es decir, por ejemplo, que se pueden fusionar dos empresas que se dediquen a lo mismo, o sea, con el ámbito de crecer en su economía, expandir su mercado y mejorar ciertos niveles de control y de productividad. Además, la fusión constituye la absorción de una sociedad por otra con la desaparición de la primera. Es decir, que se fusiona una con la otra y crean una nueva sociedad, aporten los bienes de esta segunda sociedad. Es decir, que desaparecen los nombres de las dos sociedades, se fusionan y queda una nueva sociedad. Esta nueva sociedad permite alcanzar los objetivos y metas planteados para poder crecer el negocio. ¿Cuáles son las características de la fusión? La fusión de las sociedades pues tiene como características que son dos o más sociedades, ¿verdad? Que todos sus activos con la toma del pasivo ya va produciendo la creación de una nueva, ya realizando los aportes consentidos en la sociedad preexistente absorbente y aumentando su capital en el caso en que el activo neto exceda el capital suscrito. ¿Cuál es la característica principal que podríamos decir? Que dos o más sociedades se juntan para poder trabajar y poder realizarse. Esa es la característica. En nuestro Código de Comercio encontramos en estos dos artículos, hay más artículos que están en el dossier, en el artículo 263 que dice que la fusión de sociedades son dos o más sociedades que deberán preceder
al acuerdo por parte de cada una de ellas. En el artículo 264 nos habla también de que este es un efecto transcurrido, que sean los 3 meses desde la publicación respectivo, de acuerdo a no ser que conste de un método auténtico que haya satisfecha todas las dudas de cada una de las sociedades que tratan de fusionar. O sea, que ha puesto a la orden del juzgado del comercio respectivo el importe de dicha deuda depositado en las cajas de la compañía y que se ha obtenido el consentimiento de los acreedores. Es decir, que para fusionarse pues, hay un proceso. Obviamente hay que inscribir una nueva sociedad y por lo tanto ambas sociedades tienen que estar de acuerdo en lo que el rumbo que nuevamente que van a tomar como sociedad y hablar con los acreedores, es decir, sus proveedores, los acreedores, todos los proveedores de sus materias primas en caso que fueran de producción o en caso de los clientes, y en donde ellos van a poder pasar el proceso de transformación a través de la fusión de la sociedad y que eso les va a permitir pues crecer su negocio y que van a seguir con la misma trato y trabajando en conjunto con ellos. Una vez aclaradas las dudas, entonces se procede a trabajar creando la nueva sociedad. La fusión, hay dos tipos de fusión. La primera es la fusión por creación, que en este caso tenemos que son 2 o más sociedades, se van a unir para constituir una nueva sociedad. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, la compañía A y B se juntan y crean una nueva compañía, una nueva sociedad. Es decir, que en este proceso implica la disolución sin liquidación de las empresas, es decir, que ellas desaparecen, todo, tanto sus activos como pasivos, van a crear la nueva empresa para poder echarla a andar. En este caso, la nueva sociedad tiene nuevo patrimonio inicial y estará conformada por los patrimonios de ambas sociedades, que se disuelven sin perjuicio de los ajustes valorativos que se producen. Y la otra parte es la fusión por absorción. Una de las sociedades absorbe a la otra. En este proceso de la fusión por creación es importante porque ahí se pone la creatividad y se crea la nueva empresa. Ambas empresas, tanto A y B, tienen que estar de acuerdo para crear la nueva sociedad. ¿Cuáles son las características? Disolución sin liquidación, es decir, que no vamos a liquidar ninguno de los activos ni los pasivos, sino que se van a fusionar para crear la nueva. Todo lo que pase entre A y B es el nuevo patrimonio de la nueva sociedad y la nueva sociedad emite acciones que son repartidas tanto a los accionistas que sean de la sociedad que se ha disuelto. Vamos a pasar ahora a la parte de, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna aclaración que quieran que se les haga? ¿Todo bien? En otro aspecto, bueno, antes de que procedamos a ver los ejercicios de la clase del día de hoy, vamos a ver la clase va a estar dividida en 2 aspectos. La primera hora, que era lo que habíamos hablado la vez anterior, es la parte de la conferencia y la otra parte que está habilitada para el foro para que empecemos a hacer el trabajo del día de hoy. Para que revisemos y estemos atentos, ¿verdad? Recordemos que el foro es parte de los puntos tomados en cuenta para el trabajo. Entonces vamos a pasar a ver los ejercicios del día de hoy.
Entonces revisemos los ejercicios, ¿verdad? Cuando hablamos de fusión de las sociedades, las fusiones pues tienen beneficios, ¿verdad? Entonces, uno es tener presencia comercial, ¿verdad? Adquirir de la experiencia de otra empresa para poder salir y mejorar la capacidad y la instalación en el mercado. Entonces, revisemos el ejemplo de la fusión de las sociedades les hablaba que había por creación y por absorción. En este caso vamos a ver lo que es la fusión por absorción. Las sociedades, ¿verdad? Colectivas Arévalos y Fuentes y la sociedad Las Torres deciden fusionarse y nos presentan el balance general de ambas empresas. La sociedad anónima, una es sociedad anónima y la otra es sociedad colectiva. Entonces, la sociedad anónima asumirá la dirección del negocio y su capital autorizado de 200.000, integrado por 200 acciones ordinarias, 1.000 cada una, su capital suscrito y pagado es de 60.000 antes de la fusión. Los socios de la sociedad colectiva recibirán 70.000 representados en 70 acciones, de 1.000 cada una. Las partidas y ganancias en la sociedad colectiva se reparten en proporciones a los capitales. El incremento de los capitales de los socios Arévalos y Fuentes por efecto de fusión dio origen al crédito mercantil y una sociedad en la sociedad anónima. Entonces, lo primero que vamos a hacer son las partidas de cierre, partidas de apertura de la sociedad y el balance después de la fusión. Tenemos aquí Arévalos y Fuentes y tenemos a Torre, ¿verdad? Cada uno tenemos aquí, podemos ver, están el activo, ¿verdad? El activo con cada una de las cuentas que lo integra, el balance general con cada una de las cuentas que lo integran. Tenemos las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas de capital. ¿Qué procede a hacer? Hacer las partidas de cierre, como hacemos en la partida de cierre. Una vez que tenemos los capitales, procedemos a registrar las partidas de cierre. En este caso, la primera partida es, ¿cómo hacemos esta parte? Bueno, todas las cuentas que tienen, les invertimos su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todas las cuentas que son de pasivo, las mandamos a donde corresponde, que sería para poderla disminuir en el debe, ¿verdad? Entonces, hacemos el proceso de cierre. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos la empresa, la compañía, ¿verdad? Tenemos los 70.000 que vienen de las cuentas de capital, proveedores, las cuentas por pagar, la hipoteca y las depreciaciones. Tenemos también las cuentas de activo que aumentan en el debe, disminuyen en el haber, las mandamos a la disminución en el haber para que estas cuentas queden cerradas. Esto por el proceso de cierre, dado que es por el proceso de fusión por absorción del ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos que se cierran las cuentas del activo y del pasivo y tenemos lo que nos indica el ejercicio, que hay una ganancia en el traspaso de 10.000. Una vez que tenemos cerradas las cuentas del activo y del pasivo, tenemos, vamos con la partida 2, ¿verdad? Cerramos la distribución de la ganancia, 5 para la cuenta de Arévalo y 5.000 para la cuenta de Fuente. Después que tenemos registrada la ganancia, tenemos la ganancia en el traspaso, tenemos la distribución del capital que nos queda entre 25.000 cada uno y nos queda la nueva compañía Las Torres por 70.000. Esto es el registro de las acciones de los socios de la sociedad colectiva. Después que tenemos el balance, tenemos después la fusión de ambas cuentas. Expresado, ¿verdad? Después de la fusión, cómo nos queda el balance ya registrado. Entonces tenemos en esta parte las cuentas del activo que tenemos, que son caja y banco, cuentas por cobrar, inventario y las cuentas de los pasivos, de los activos no corrientes. Mobiliario, equipo de oficina, las depreciaciones, los vehículos, los terrenos y el crédito mercantil que se nos crea por haber tenido ganancia durante la fusión. Después tenemos los pasivos, cada uno, y tenemos el capital de la sociedad.
que nos indicaba que eran las 200 acciones a su valor nominal, cuáles fueron suscritas y cuáles están pagadas. En caso del capital, tenemos el capital más el pasivo y cómo está la distribución de cada una de ellas. ¿Verdad? Después tenemos el mismo proceso, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de una fusión por creación. Aquí estamos hablando de dos empresas, Arévalo y Fuentes, se unen, ¿verdad? Y se unen con las torres y deciden crear una nueva empresa. Por fusión, por absorción, que era lo que yo les hablaba al inicio. Cuando dos empresas se fusionan, puede haber dos tipos, una por creación y una por absorción. En la absorción, una de ellas absorbe a la otra, y en la creación es que cuando una más la otra crean una nueva empresa. En este caso, las sociedades Arévalo y Fuentes y Torres deciden consolidarse igual el 1 de enero y formar una nueva sociedad denominada Compañía Electrónica S.A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear igual la empresa, ¿verdad? En este caso nos dice, la nueva sociedad asumirá la dirección del negocio, ninguna de las dos va a asumirlo, sino que va a crearse a partir de la primera. Tenemos el capital autorizado, 120,000, integrado por 120 acciones ordinarias de 1,000 cada una. Los socios de la sociedad colectiva reciben 50,000, representados en 50 acciones de 1,000 cada una, y los socios de la antigua sociedad recibirán 70,000, representados en 70,000 acciones cada una. Las pérdidas y ganancias por efectos de la consolidación, ambas sociedades se reparten la proporción de los capitales. Igual vamos a hacer los libros de cierre, ¿verdad? Para cada una de las sociedades, las operaciones de apertura de la nueva sociedad y el balance consolidado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la empresa. ¿Cómo nos queda? Bueno, el balance en la empresa consolidada nos queda en la suma de los activos. En este caso, por ejemplo, caja y banco, tenemos 5,000 más 12,000 nos da 17,000. Tenemos 17,000. En el caso de las cuentas por cobrar, tenemos 12,500 más 24,000, nos da 36,500. 25,000 más los 136,000 de Torres, nos da los 161,000. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando cada una de ellas. 9,500 más los 12,500 nos da los 22,000. En el caso de la depreciación, sumamos las depreciaciones y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos los vehículos, 25,000 más 20,000 nos da los 45,000 y nos da el balance general consolidado. En el caso de hacer el cierre de cada una de las cuentas, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar la parte de la fusión a través del cierre, como hicimos en el anterior. Las cuentas del activo pasan al haber y las cuentas del pasivo pasan en el debe para hacer el cierre. Igual terrenos, aquí no tenemos en este caso con quién sumar, pasa íntegro y tenemos el total del activo, ¿verdad? Que nos da 308,000, que es la nueva sociedad. Como ustedes pueden ver, la nueva sociedad adquiere tanto del activo de Arévalos y Fuentes como el de las Torres Sociedad Anónima. Entonces, ambos sumados nos da la empresa consolidada. Igual vamos a hacer con el pasivo. Tenemos las cuentas de los proveedores, la sumatoria nos da los 116,100 y las cuentas por pagar tenemos los 30,000 más los 32,000 nos da los 62. En este caso, hipotecas no tiene con quién sumarse, la pasamos íntegro y tenemos los capitales como están distribuidos, ¿verdad? Y tenemos las acciones, ¿verdad? Cuántas son y tenemos el valor de las acciones. En las operaciones, ¿verdad? Aquí podemos ver la partida de cierre de Arévalos y Fuentes, que tenemos la compañía electrónica, los proveedores, ¿verdad? Cuentas por pagar, las hipotecas, las depreciaciones ubicadas igual en el debe, contra cuáles partidas
contra caja y banco, cuentas por cobrar, inventarios, mobiliario, equipo de oficina, los vehículos, los terrenos en 40.000. Tenemos la partida de cierre tanto del activo como del pasivo. Vamos a la partida del capital y tenemos igual la partida de traspaso, los 10.000, 5.000 y 5.000 y los 10.000. La distribución de la pérdida, en este caso de los socios, ¿verdad? Entonces, cada socio va a asumir lo que le corresponde de la pérdida y se hace el traspaso. En la tercera partida tenemos la distribución de los 25.000, que nos da el valor de los 50. Hacemos el mismo traspaso. Y tenemos la operación en los libros de Torres. ¿Cuáles son las compañías? Viene la compañía nueva, va a asumir los 70.000, que es el valor del capital, contra los proveedores, las cuentas por pagar, la depreciación. Los vehículos igual, tenemos caja y banco, cuentas por cobrar, inventario, mobiliario, equipo de oficina, los vehículos, el superávit en la consolidación y tenemos los 10.000 de la ganancia, en este caso. Tenemos la distribución, igual hacemos la partida de cierre de la parte de las acciones, tenemos los 10.000 del superávit, la capital en acción y nos da el valor de la compañía, ¿verdad?, que está adquiriendo. Y tenemos la cantidad de las acciones suscritas y las acciones ordinarias, cuánto es el valor, ¿verdad?, las suscritas contra las acciones ordinarias. Y el último asiento, que es la partida, tenemos la apertura del nuevo negocio, que es prácticamente la fusión del nuevo balance. Entonces tenemos las sumas que teníamos anteriormente ya presentados en la apertura, ¿verdad? Caja y banco, los 17.000, las cuentas por cobrar, los inventarios, cada una con su valor, y corresponde, que es lo que tenemos en el primer cuadro, la consolidación. Después tenemos contra el pasivo, que sería los proveedores, las cuentas por pagar, las hipotecas, las depreciaciones, las suscripciones por cobrar todavía y el registramos la apertura del nuevo negocio. Al igual que se registran las acciones, ¿verdad? Las acciones ordinarias suscritas contra las acciones ordinarias. Y tenemos pues la distribución de las acciones, ¿verdad? Cuánto le corresponden cada una de ellas, que fue lo que nos dijo el ejercicio al inicio, los 25 acciones, a Arévalos, a Fuentes y a Torres 70. Ahí tenemos la cantidad de las acciones. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya se la hice en el foro yo, profe, pero ya me la respondió aquí. Ah, bueno, está bien. Recuerden que vamos a ir trabajando la parte del ejercicio de hoy, ¿verdad? De todos modos, pues aclaren, tienen el foro para trabajar y vamos a cerrar con otras cosas que vamos a ver que son importantes de la clase del día de hoy. Tenemos varias cosas que trabajar, que son la fusión de las sociedades y la fusión de las le va a permitir a ustedes ver cómo pues en esta primera parte viendo esto. En cuanto a la fusión, todo, ¿verdad? Para que se pueda dar la fusión dentro de una empresa es importante que tiene pues ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas es que te da eficiencia operativa. Es posible que por el tipo de empresa, las características, lo ideal es que se fusionen empresas que sean del mismo rubro o de la misma, que se dedican a la misma actividad económica, para que eso les permita aprovechar de manera más eficiente sus operaciones. Además, adquirir pues la experiencia, aumento de una capacidad, ¿verdad? Si queremos producir más y tenemos la tecnología que la empresa no cuenta, pero otra empresa sí, pero se dedican al mismo rubro, entonces poder mejorar la calidad de los productos. También puede ser que queremos expandirnos y crecer más, entonces es importante eso. Hay beneficios, para eso son algunos de los beneficios que tiene la fusión de las sociedades. ¿Por qué se fusionan las sociedades al final?
Otro aspecto es que también eso pues conlleva a tener algunas desventajas de la fusión. ¿Cuál es eso? Tiene que ver con las implicancias laborales. Si yo me fusiono con otra empresa, entonces la modernización me tiene que llegar, el sector puede que generar cerrar algunas cosas, liquidar a los trabajadores, por ejemplo, si vamos a liquidar una y liquidarlos porque desaparece la fusión y implica a lo mejor muchos costos. Pero también tiene que ver que si cuando crecemos con las implicaciones culturales, que tiene que ver, por ejemplo, si queremos expandirnos, a veces una empresa trabaja de una forma más eficiente, el cambio de operación es más diferente como se hacía, entonces a veces la gente se resiste al cambio o la misma empresa se quiere resistir al cambio. Entonces, esas son algunas de las desventajas. Otro aspecto importante es que las empresas al final pues quieren crecer, quieren comercializar y quieren expandir. Y sabemos que el negocio de toda empresa es generar riqueza y al final pues tener utilidades y mejorar la capacidad para poder obtener más utilidades. ¿Cuáles son? Existen varios pasos que son para la fusión, ¿verdad? Uno primero es que tiene que ver cuando las empresas se aprueban la fusión. Estar completamente seguros de que van a hacer la fusión y que esa fusión es la que les va a permitir crecer. Una vez que ya están listos en la fusión, deben de correr los ajustes convenidos en la parte de que ya están listos para hacer la fusión, que ya vieron todos sus costos, sus gastos, valoraron la empresa, valoraron cómo eran los ajustes que tenían que hacer para poder trabajar. Otro aspecto importante es que tienen que tener la preparación de los estados financieros y la determinación del capital, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se va a traspasar a la empresa adquiriente, ¿verdad? Cómo van a hacer y hasta dónde van a llegar. Entonces, lo importante es tener la preparación de sus estados financieros, porque eso les va a permitir al final ver cuál es la fusión, cómo lo van a realizar y con cuánto activo cuentan, cuánto pasivo y cuánto capital. Otro aspecto importante es que tienen que estar claros que van a ser partidas de cierre, tanto para cada una de las empresas, desean hacerlo tanto por fusión, por creación, como por absorción. Entonces, cada una de ellas va a terminar haciendo las partidas de cierre. Y al final, pues, va a haber una nueva apertura de una nueva sociedad, ya sea por creación o una nueva sociedad fusionada. En ese aspecto, pues ellos tienen que valorar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos al hacer esa parte, ¿verdad? Entonces, vimos dos aspectos importantes que tienen que trabajar. En la tarea de esta semana van a trabajar el ejercicio que me gustaría que de hecho que lo tienen que trabajar ahorita, ¿verdad? Porque es parte del proceso, tienen que trabajarlo ahorita para que miremos, ¿verdad? Entonces, para que aclaremos las dudas del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este caso van a trabajar la parte de la sociedad, van a trabajar las empresas Castillo y Tarros, ¿verdad? Deciden consolidarse el 1 de enero, formar una nueva sociedad, van a hacer una fusión por creación, notan el balance general de las dos empresas, ¿verdad? Van a hacer cuánto tiene la cantidad del capital autorizado, cuánto es lo de los socios, y al final van a trabajar las partidas, ¿verdad? Elaborar las partidas de cierre para ambas sociedades, la operación de apertura y presentar el nuevo balance. En este caso aquí tenemos, ¿verdad?, las dos compañías, la compañía Castillo y la compañía Tarro. Tienen la empresa consolidada, a ver cuánto es lo que tienen cada una de ellas. Van a sacar la consolidación y van a hacer lo que hicimos en el ejercicio que les expliqué, para guiándose con ese, cómo van a trabajar este. Entonces, primero hacen las partidas de cierre, luego hacen la partida de apertura de la nueva sociedad y después hacen el balance general, que es este ejercicio, ¿verdad?
van a crear la nueva empresa. Entonces tienen, ¿verdad? Acuérdense que las partidas de cierre ponemos al lado inverso de las cuentas para que podamos hacer la naturaleza contraria de las cuentas para que podamos hacer las partidas de cierre. Y después tenemos la distribución de la ganancia, la distribución del capital y por último tenemos el asiento de apertura, el balance general, ¿verdad? Para que podamos trabajar. ¿Tienen alguna pregunta, niños? Les recuerdo que analicen el caso, léanlo detenidamente, trabajenlo, empiezan a trabajar. Va a quedar el foro para que ustedes... Entonces ese es para el 3 de julio. Sí, pero lo voy a corregir porque voy a ver si lo pueden entregar. Me gustaría que lo empezamos a trabajar hoy para que ya les quede realizado. Si lo pueden trabajar en la sesión ahorita de clase, mucho mejor, para que aclaremos las dudas y todo. Sería con el primer ejercicio, entonces. Sí, sería como este ejercicio que les estoy mostrando. Van a ser los mismos pasos para que ustedes puedan guiarse con este ejemplo. El de la fusión y ustedes puedan trabajar. Primero hacen las partidas de cierre, la distribución de las utilidades y de último hacen el balance por absorción, ¿verdad? Sí, el balance consolidado para que vean. Está bien, entonces vamos a trabajar en el de la absorción primero. Sí, para que miremos y revisemos, ¿verdad? Y miremos a dónde el trabajo para que no les quede dudas y revisemos esa parte. Cualquier cosa está el foro, ya saben que tienen que hacer uso del foro, por favor, ¿verdad? Para que miremos. Bueno, pues entonces sería, ¿verdad? Para que queden al trabajo, cualquier cosa, por favor escriben y nos miraríamos el próximo día de clase. Fue un placer. Fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y trabajen, por favor, hagan el ejercicio si pueden hoy y hoy mismo lo suben, que sería excelente que ya quedara listo hoy. ¿Verdad? Bueno, profe. Entonces, de todos modos, les voy a subir el video, voy a mandárselos ahora y tienen pues para que trabajemos a través del foro, ¿verdad? Entonces nos vemos. Fue un placer, chicos. Cuídense. Bueno, profe. Igual, profe. Que pase buen día. Igual. Gracias, igual nos vemos.